Iglesia, la vid verdadera, Ministerios Ebenecer, Antigua Guatemala. Se complace en presentar su programa, La Biblia, fiel y verdadera. Padre, en el nombre de Jesús, estamos hoy delante de ti, suplicando nos concedas entrar, Señor, delante de tu recámara secreta y que podamos comer del dulce fruto, Señor, que tú ya preparaste para nosotros. Aquel fruto que nos estás entregando a administrar para que nosotros lo hagamos multiplicar para ti, Señor. Quiero empezar poniendo la base de que dones hay del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo fruto que nosotros podamos en algún momento estar produciendo para Dios, todo fruto es un fruto que procede del mismo Dios. Amén. Porque, digamos, cuando hemos estudiado los frutos específicamente del Espíritu, que son los que usted vio en la doctrina básica, pues son del Espíritu, ¿verdad? SD habla de pertenencia, de que le pertenecen a Él. SD habla de procedencia, de que proceden de Él. Y así son también los frutos que provienen de Dios, ya sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todo lo bueno, todo lo perfecto, dice esa cita que tenemos ahí, procede de Dios. Entonces, si nosotros queremos o pretendemos fructificar para Dios, tiene que ser en aquello que Él mismo nos ha dado a administrar. Vamos a poner un poquito de base aquí en Jueces 9, del 8 al 15, en donde se puede ver esta historia. Fueron una vez, es una parábola, fueron una vez los árboles a elegir sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, anda, entonces tú reinas sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, ven pues tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo mi sombra. Y si no, que salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Aquí podemos ver varias cosas, porque los tres árboles, estos representan a la Trinidad de Dios. El olivo representa, ¿qué fruto da el olivo? Aceitunas. ¿Y qué se produce de las aceitunas? Aceite. Y el aceite nosotros lo asociamos con la unción, y la unción la asociamos ¿con quién de ellos?
con el Espíritu Santo. Entonces, el olivo aquí representa al Espíritu Santo. Le dijeron, ven y reina sobre los hombres, y declinó la invitación. Luego van con la higuera, que usted sabe que la higuera representa a Israel y por lo tanto está relacionada con el Padre. Y entonces es la misma historia, y luego viene la vid, y usted sabe que la vid verdadera es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí están los tres árboles produciendo fruto. Cada uno, pues usted sabe que la vid produce ¿qué? Uvas, ¿verdad? Y las uvas, ¿de qué se hacen de las uvitas? Vino. Y el vino representa la sangre de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces cada uno pues ya está llevando su fruto. Y la higuera pues también representa sanidad, ¿verdad? Entonces cada uno de ellos tiene una representación distinta, pero lo que nos llama la atención en este caso, que el único que no llevaba fruto fue el que se dispuso a gobernar. Porque la gente que no da fruto tiende a ser arrogante. ¿Quiénes conocen las zarzas? Las zarzas son lo que nosotros aquí en Guatemala le llamamos chiribiscos. Y el chiribisco aquí, que es una rama sin hojas y sin frutos, es pequeño, no es muy alto. Por muy alto que sea, no va a ser más alto que un cedro del Líbano. Pero él está diciendo, si ustedes me eligen por rey a mí, vengan y abríguense bajo mi sombra. ¿Pero qué sombra? Si no hay hojas. Y si no se me sujetan, dice el que no da fruto, va a salir fuego de mí y los va a consumir. Porque quien está en liderazgo debería de tener frutos. Porque nuestro Señor dijo, por el fruto lo conoceréis. Este tema de los frutos en el día de hoy está muy relacionado a lo que es la sana doctrina. Ahí va a ir viendo. Porque cuando el Señor está explicando acerca de que por el fruto ibas a conocer tú al árbol, Él estaba hablando del tiempo final, de cuando iba a haber un peligro doctrinal, corrientes de doctrinas. Ahí vamos a ver más adelante. Luego pues están los frutos que el Espíritu Santo nos da a administrar a nosotros, que originalmente se nos enseñaba que eran ¿cuántos? ¿Quién se recuerda? No, originalmente se nos enseñaban que eran 9 frutos. Mire, esta es pregunta de examen. De una vez va haciendo el chivo. Para los que se quieren meter a doctrina básica el año que viene. Entonces, ¿cuántos eran los frutos que se enseñaba originalmente que habían? 9, porque se tomaban en cuenta solo los frutos descritos en Gálatas 5, que son estos 9 que aparecen aquí. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Esos eran los 9 frutos originales. Que no es que sean originales, sino que los únicos que se habían descubierto en la Escritura, vamos a decirlo de esa forma. Más adelante, en la revelación que el Señor trae, nos damos cuenta que también en Gálatas, en Efesios, en Hebreos, ese dominio propio se lo repetí. En Efesios y en Hebreos aparecen el complemento. ¿Y qué son entonces? ¿Cuántos? 12 frutos que el Espíritu Santo nos ha dado a administrar a nosotros para que nosotros llevemos más fruto. Entonces, miremos lo que le decía en Mateo 7, del 15 al 16. Note cómo los frutos tienen alguna vinculación o están relacionados con la doctrina. Porque el Señor, ¿de qué empieza hablando? Guárdense de los falsos profetas. Guárdense de las falsas doctrinas. Que vienen a ustedes, ellos vienen vestidos a ustedes de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pero les voy a decir un secreto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es como decir que el árbol de pera no va a dar limones. ¿Verdad que no? Ni el limonar va a dar mandarinas. Lo que cada uno de nosotros produce, eso es lo que nosotros somos. ¿Ok?
Claro, Dios vino a cambiar nuestra naturaleza, porque recuérdese que el apóstol Pedro dice que nosotros vamos a compartir la naturaleza de Dios, para que seamos partícipes de esa naturaleza. Entonces, el fruto en nosotros tiene que empezar a cambiar. Y tenemos que empezar a evidenciar algo completamente opuesto a lo que nosotros éramos, porque nuestra naturaleza, dice la Biblia, que estaba viciada al mundo. Y no se refiere, cuando dice viciada, solo al alcohol, al cigarro, a la marihuana, a los estupefacientes, sino que se refiere a que nuestra alma estaba viciada a mentir, quizás a robar, quizás a engañar. Entonces nosotros tenemos que salir de ese vicio, pero es un proceso. Entonces el Señor aquí está hablándole a su iglesia y le dice, por sus dones los conoceréis. ¿Así les dice? No. Ahorita estamos hablando al revés de la vez pasada, ¿verdad? Cuando les expliqué acerca de los dones, les traté de trasladar lo importante que son los dones en el sentido que son poderes que Dios nos ha dado. A cada uno. Distintos. Esos son 18. 18 dones diferentes con los que Dios equipa a su iglesia para contrarrestar las 18 características de los hombres de los últimos tiempos, descritos en la palabra y que representan el 666, porque 6 por 3, 18. Esos dones son capacidades, vamos a decirlo así, que Dios nos ha dado a cada uno distintas para que nosotros podamos pelear contra el enemigo y vencer el espíritu del anticristo. Ahora, los frutos también nosotros tenemos que ponerles gran cuidado, porque el Señor nos está diciendo, el fruto va a evidenciar quién es la persona que te está hablando. El fruto va a evidenciar qué es lo que tú estás viendo, porque el humano es fácilmente engañado. Nosotros podríamos caer en engaño fácilmente, pero si nosotros seguimos esa parte de la receta que el Señor nos dio de observar los frutos, entonces nadie va a poder engañarnos. Hablando el Señor sentado un día en el Monte de los Olivos, en Mateo 24, versículos 3 al 5, los discípulos se le acercaron y le dijeron, Señor, él está hablando de escatología, ahí, y dice, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Y respondiendo, Jesús les dijo, miren que nadie los engañe. Estaba hablando de lo mismo. Miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Recuérdese que se nos ha enseñado que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, los que entran en el segmento muchos corren el peligro de ser engañados. Nosotros tenemos que ser de los pocos, de los fieles. Todavía fiel es una categoría más exclusiva, un peldaño más arriba. Porque en Apocalipsis habla de los llamados, escogidos y fieles. Si el justo con dificultad se salva, hermanos, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Nosotros tenemos que velar por esta salvación con temor y temblor. Y para ello tenemos que estar alerta a que no nos engañen. Porque van a venir muchos en el nombre del Señor queriendo engañarnos. Mira por ti mismo, dice 2 de Juan 1, del 8 al 10. Mire cómo está hablando otra vez del fruto. Que no pierdas el fruto de tu trabajo. Si hay algo en lo que nosotros tenemos que ser expertos, es en los frutos. Esta iglesia quiere ser experta en los frutos.
Entonces no los tenemos que estudiar solo para el examen. Los tenemos que estudiar a conciencia. Porque los frutos van a determinar el árbol. Aquí ya no solo está diciendo que tú vas a determinar qué tipo de árbol es ese árbol por el fruto, por sus frutos los conoceréis, sino que te está diciendo ten cuidado porque si te logran enmarañar en una doctrina rara, tú vas a perder hasta el fruto tuyo, el fruto de tu trabajo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido. ¿Por qué está el Señor preocupado? Bueno, Él no se preocupa, ¿verdad? Pero tal vez la preocupada soy yo. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque la Biblia dice que la iglesia que es niña es fluctuante. Efesios 4:14. Ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, para engañarlo a uno, para que alguien lo engañe a uno con una doctrina falsa, esa persona está usando con astucia las artimañas del error. Y eso muchas veces es porque ha caído un espíritu de engaño en ciertos lugares. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos, hermanos. Algunas veces me ha comentado mi esposo, mira con qué facilidad la gente cae en esas doctrinas raras. Porque es un espíritu de error, ¿verdad, hermanos? Y el fruto final de esas personas que están al frente presidiendo esos púlpitos no era el que Dios esperaba. Porque vendrá tiempo, dice 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros que van a enseñar conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y van a volver a la gente a las fábulas. Mire cómo la Biblia nos está dejando como señales de tránsito puestas, diciendo que tengamos cuidado en el tiempo final, que tengamos cuidado porque se nos ha enseñado que el engaño más grande que va a haber al final en cuanto a doctrina es que va a ser una guerra de luz contra luz, porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Y nosotros tenemos que amar la doctrina verdadera. Recibe, dice, como niño recién nacido, la leche no adulterada de la palabra, para que tú puedas con ella crecer para salvación. Entonces, en esa manera nosotros vamos a ir normando. No se trata, hermanos, de irse a meter a cualquier lugar a escuchar la palabra. Tenemos que tener cuidado. No se trata de jugar al culto. Que pongamos una mesita y yo voy a ser el pastor, tú recoges las ofrendas y yo me las gasto. No. Cantamos 2 alabanzas. No. Tenemos que tener una estructura de gobierno. Mire, eso se los hemos enseñado en la doctrina básica. Que la estructura que Dios dejó, porque la Biblia dice hágase todo decentemente y en orden. La estructura de gobierno ya está escrita en la palabra. El Señor dejó para presidir a su iglesia a los 5 ministerios. Ellos están arriba, ¿verdad? Y note qué sabio es Dios que distribuye dentro de 5 unciones distintas vamos a llevar así la cabeza. Porque le quiero contar que el apóstol lo que hace es que coordina a los otros 4, pero en jerarquía son igual de importantes uno que el otro. De hecho, necesitamos a todos. Necesitamos que nuestra dieta de la palabra esté balanceada y lleve de los 5 elementos. Esos 5 hombres que son un regalo, un don que Dios le dio a la iglesia, son la mano poderosa de Dios.
La escritura dice, rayos brillantes salían de sus manos y ahí estaba escondido su poder. ¿De qué mano estaba hablando? De la mano de Dios. ¿Y cómo dice que está escondido el poder de Dios en la mano de Dios? Porque Dios esconde ese poder en hombres, en tacuches humanos, en los que Él delegó sus 5 ministerios. Y para los demás somos personas débiles, comunes y corrientes, pero el Señor puso esa unción de presidir en esos 5 hombres. Abajo de ellos, pues usted sabe, las jerarquías, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene abajo? Están los obreros, que en la Biblia no le llaman obreros, pero en nuestras congregaciones les hemos dado en llamar así porque está desgastado el nombre obispo. Pero los obispos literalmente significan supervisores, son delegados pastorales para supervisar la obra, ¿verdad? Abajo de eso están los ancianos, que se caracterizan por ser personas maduras, aunque sean jóvenes, biológicamente, cronológicamente de edad, son personas maduras que Dios ha puesto para que sean extensiones pastorales dentro de las congregaciones. Y abajo de los ancianos están los diáconos y las diaconisas, que en otras iglesias le dicen diáconos a todos los que sirven, porque diácono significa servidor y significa mesero. En nuestras congregaciones se le dice diácono o diaconisa al servidor que es encargado de un grupo y a quien se le tiene que rendir cuentas y al que se le tiene que llamar a cuentas. Y servidores somos todos, ¿va? Los que estamos abajo. Y Dios en esa forma va organizando todo decentemente y en orden, porque lo contrario al orden es caos, es desorden. ¿Cómo crecería la iglesia si estuviera desordenada y no supiéramos a quién decirle las cosas? Seríamos como aquella gallina que le quitaron la cabeza y que no sabe para dónde agarrar el cuerpo, ¿verdad? Nosotros necesitamos cabeza, que nos dé directriz, que nos vaya diciendo qué hacer. Y así vamos creciendo, no como el cáncer que crece en desorden, ¿verdad? Sino que vamos creciendo en un orden como iglesia. Pero ese orden está en la Biblia. Y ya no me recuerdo. Bueno, entonces esta cita de 2 de Timoteo dice que vendrá un tiempo en que la gente ya no va a querer sufrir la sana doctrina. Porque le cuento que la sana doctrina se sufre. Porque no todo lo que dice la doctrina nos va a gustar. Y hay que entrarle. Sino que teniendo comenzor de oír, dice, se amontonarán maestros. Entonces va a haber gente que se va a levantar con diferentes doctrinas, ¿va? Ahorita anda un movimiento que se llaman iglesias emergentes, en donde no hay pastor. El que tienen le llaman coach. ¿Qué sería coach en español? ¿Un entrenador? Bueno. Entonces dice que llegan a los lugares y se sientan en sillones, ya no así en sillas como estamos acá, y ponen las luces bajas y música de fondo y entre todos proponen de qué tema se va a hablar. Entonces, digamos, alguien levanta la mano y dice, yo tengo curiosidad, me voy a inventar, ¿va? Yo tengo curiosidad, porque como eso es entre jóvenes, yo tengo curiosidad si de veras es pecado el aborto. Entonces todos empiezan a opinar. Yo pienso que sí es pecado, yo pienso que no es pecado. Y al final gana la mayoría. Y esa es la doctrina que ponen. ¿Le parece a usted que eso es bíblico? Y así podríamos seguir mencionando. Conozco también de una iglesia que después de que terminaba el estudio de la Biblia, entre los jóvenes ponían luces de discoteca y se ponían a bailar. Pero era un éxito esa cosa. Y los papás, ajenos a lo que se estaba moviendo en ese lugar, mandaban a los hijos. Ay, es que vieras cómo le gusta ir al servicio de jóvenes de esa iglesia, yo lo voy a dejar que vaya porque nunca ha querido ir allá conmigo. Y no sabían lo que estaba pasando. Y así, hermanos, tantos movimientos.
porque el enemigo va a querer engañarnos. Entonces, otra cosa que pudiera engañarnos, aparte de la doctrina, es los prodigios que a veces pudieran verse en algunos lugares, porque la gente anda detrás de las señales. Mateo 16:4 dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Entonces viene usted y tiene que tener bien cimentada su doctrina. Recuérdese que le expliqué que la doctrina está relacionada al fruto. Amén. Porque el Señor está hablando de los falsos profetas, doctrina, ¿eh? Y dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, la doctrina está relacionada al fruto. ¿A qué fruto nosotros estamos dando y qué fruto estamos buscando en otros? Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Entonces, yo me recuerdo de un caso. Una persona me preguntó a mí esto personalmente, me dijo, hermana, ¿qué explicación me da usted que cuando yo era pequeño, yo estaba muy enfermo y no sanaba y yo me estaba muriendo? Y a mí me llevaron a entregar a determinado ídolo femenino, que no voy a decir el nombre, pero usted se lo imagina, de la iglesia grande. Y cuando me dedicaron a esa imagen femenina, la mamá de él en su desesperación lo dedicó. Y él sanó. Dígame si eso no podría desviar la fe de alguien. Porque quienes van tras las señales y no tras los frutos. Porque por los frutos lo conoceréis, no por los dones. Recuérdese que los dones son el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, poderes también hay del otro lado. Nosotros no podemos ir siguiendo poder. Nosotros tenemos que ir siguiendo y revisando frutos. Deberíamos de ser expertos en conocer los frutos para que no nos den atol con el dedo, como dicen. Entonces yo le dije a esta persona que nuestro Señor había dicho, una casa dividida entre sí no prevalecerá, hablando del enemigo, porque la casa del enemigo no va a prevalecer. Y el enemigo tiene su gobierno dividido. En cierta ocasión, había un hechizo hecho en una casa. ¿Y qué hicieron? Fueron a buscar a un brujo para que lo deshiciera. Y este otro brujo deshizo el hechizo del brujo que había puesto aquello en aquella casa, porque ellos tienen una casa dividida. Y una casa dividida no prevalecerá. Entonces la explicación es, claro, tú fuiste sanado. Sanado entre comillas, ¿verdad? Pero es parte del mismo engaño. Mi pueblo le pregunta a su ídolo de madera, ¿y saben qué? El leño le responde. Nuestro Dios es todopoderoso, pero el enemigo tiene poder también. Nosotros tenemos que tener cuidado. Eso es en cuanto a lo religioso y en cuanto a lo que son hechicerías. Cuando va Moisés y Aarón frente a Faraón y ellos van y tiran la vara, ¿se recuerda? La vara se convierte en culebra. ¿Y qué hizo Faraón? Llamó a sus hechiceros, a sus sabios, dice ahí, y hechiceros. E hicieron también lo mismo ellos, con sus encantamientos. Cada uno echó su vara y se volvieron en culebras. Entonces alguien podría decir, entonces no hay diferencia entre una cosa y la otra. Tanto tiene, veo yo, el poder mi pastor como el brujo, ¿eh? ¿Qué diferencia hay? Claro, la culebra de Moisés se comió las otras dos, ¿va?
Pero vamos a que uno tiene que tener cuidado que no lo engañen. Moisés no fue engañado, ni Aarón, obviamente, pero el pueblo puede ser engañado tras una señal así. Nosotros no estamos buscando señales. Nosotros, recuérdese que al final de los tiempos va a haber uno que va a hacer descender fuego del cielo. ¿Se recuerda que eso lo dice la Escritura? Y que la gente se va a ir detrás de él pensando que es el Señor. Y va a ser el falso profeta. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Cómo pudiera empezar esta involución en nosotros? Porque la Biblia dice que usted y yo somos árboles. Porque ¿de qué frutos está hablando la Escritura? Del fruto que da el árbol. Pero en esta versión de la Biblia de las Américas, en el Salmo 1, de los versos 1 al 3, dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que es bienaventurado aquel que en la ley del Señor, note cómo la doctrina está relacionada, en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Esa persona va a ser como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué representa el agua en la Biblia? Si tú te mantienes en la doctrina sana, tú vas a ser como ese árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Una cosa para empezar a notar acerca de los frutos es que hay un punto de dar el fruto, hermanos. Su hoja no se marchita y prospera en todo lo que hace, el que se mantiene cerca del agua de la palabra. Entonces, tú como fruto debes saber que va a haber un punto en el que tienes que fructificar. Ahora, tipos de producción de fruto. Está el que no produce fruto, el que produce fruto pero el fruto no sirve, el que produce fruto bueno, permanente, y el que su fruto no permanece. Entonces vamos a ir viéndolos uno por uno. El que no produce fruto, Judas 1:12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, note que no tienen agua. Note cómo el fruto está relacionado con la doctrina, con la palabra. Ellos no tienen agua. Otra cosa, son llevados por todo viento de doctrina. Como no tienen fundamento en la doctrina, son llevados por todo viento de doctrina. Que oyen en la radio a este, que oyen allá al otro, que van a aquel lugar, oyen aquí, se alimentan de todos lados. Entonces son llevados de acá para allá por el viento. Y el viento, en este caso, recuérdese que la Biblia dice que Satanás es el príncipe de los vientos. Son llevados por el viento de aquí para allá. Árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Entonces es posible que haya entre nosotros árboles que no dan fruto. Y también están los que produciendo fruto, su fruto es agrio o amargo, dependiendo de la versión que usted lea. La cavó, la limpió de piedras, la plantó de las mejores cepas, edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando un fruto agrio, un fruto amargo. Entonces no se trata solo de dar fruto,
sino se trata de dar un buen fruto. Y el buen fruto está relacionado con la palabra, con el agua, con la doctrina porque mire, ¿cómo sería un fruto agrio? Un fruto agrio podría ser que yo buscara venganza por mí misma, justicia por mí misma, y que Dios me dijera, ¿qué dice su palabra? Mía es la venganza, yo pagaré. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Entonces hay frutos buenos y hay frutos malos. El que produce fruto permanentemente, Juan 15, 16, 17. Vosotros, dice el Señor, no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y aquí empieza a sentir uno alivio. Porque entonces ahorita a estas alturas ya todos estamos pensando, recórcholes, y si yo soy de los que no doy fruto. Dios mío, ¿y si mi fruto es agrio o amargo? Pero el Señor nos dice, no te preocupes, porque yo te escogí a ti. No me escogiste tú a mí. Y te designé, dice el Señor, para que tú vayas y des fruto. Y no solo que lo des, sino que tu fruto permanezca. Eso nos habla de persistir, de persistencia, de persistir, de no hacernos para atrás, de seguir adelante, para que todo lo que tú mire qué importante es el fruto, hermano. Si nosotros le damos a Dios el fruto permanente que Él desea de nosotros, todo lo que le pidamos en su nombre, Él nos va a conceder. ¿Sabe por qué? Porque si tú ya estás dando los frutos, los 12 frutos del Espíritu, ¿qué te puede negar Dios si tú ya tienes el carácter de Él? Ya tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, fruto de labios que confiesa su nombre, verdad, justicia. ¿Cómo alguien que produce todos esos frutos pudiera pedirle algo a Dios desde la base de la carne? Porque contrapuesto a los frutos del Espíritu están las obras de la carne. Entonces, si nosotros le pedimos a Dios desde la carne, Él no nos va a dar. Pero si se lo pedimos desde el Espíritu, entonces Él dice que no nos va a dejar de conceder nada de lo que le pidamos. Esto os mando, mire pues, que os améis los unos a los otros. ¿Sabe usted que cuando uno lee en Gálatas, dice, el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, pero está hablando en singular? Si fuera una revisión que nos hicieran gramatical en la escuela, la maestra nos diría que eso está mal escrito. Debería de decir, los frutos del Espíritu son, porque son plural. Pero dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre y todos los otros. Porque todos se derivan del amor de Dios. El amor es la materia prima. En el perfecto amor no hay temor. Si yo tengo amor, tengo paciencia. Si tengo amor, tengo paz. Si tengo amor, tengo fe. El Espíritu Santo nos da del amor de Dios y nosotros tenemos que cultivar ese amor y empezar a producir los frutos del Espíritu. ¿De qué tú careces? Tú careces de paciencia. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Entonces tú empiezas a trabajar en eso, porque a diferencia de los dones que son irrevocables y nos son otorgados, usted sabe que don significa un regalo inmerecido. Los frutos hay que trabajarlos. Hay que preparar la tierra, hay que despedregarla, hay que quitar la maleza, hay que hacer los surcos, hay que sembrar la semilla, hay que regarla, hay que proveerle sombra si es necesario que ese fruto tenga sombra, como el café.
hay que llevarle el agua de la palabra y hacerlo crecer. Y cuando ya está cargado de fruto, hay que podarlo para que lleve más fruto. Y si se infectó de algún bichito, hay que fumigarlo. Dios no por gusto dejó de ejemplo algo orgánico. Y sabe que los frutos están relacionados a la paciencia, porque usted no puede sembrar un maíz y decirle, ya, apúrate, crece en el mismo rato. Tiene que tener paciencia y esperar que crezca. A su tiempo va a haber una hermosa mazorca, que varias van a haber. Amén. El Señor nos designó para llevar fruto. Entonces no puede ser que aquí hayan personas que no estén dando fruto. Está el que su fruto no permanece, o uso la misma cita de ejemplo porque ahí habla del que su fruto permanece, y me viene a la memoria aquellos cristianos que se esfuerzan en dar cierto fruto, como por ejemplo, le vamos a dar duro hoy a la paciencia, como que nos está haciendo falta paciencia. Y entonces dicen, no, ya me enseñó el Señor en Santiago que el que tiene paciencia es perfecto y cabal y no le falta cosa alguna. ¿Sabe usted qué eso dice en Santiago? Que el que tiene paciencia ya es perfecto, cabal y no le falta cosa alguna. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Con qué razón Dios nos pone a hablar de la paciencia hoy? Porque si aquí ya todos estuviéramos perfeccionados, ya no estuviéramos aquí. Entonces está usted en la cola del banco con su cheque, desesperado porque no pasa la cola. Se cayó el sistema. Típico. Y encima hay como 20 delante de usted y usted está haciendo cola afuera en el sol con el cheque. Dios mío. No, pero tengo que dar fruto de paciencia. Voy a, en el nombre, Señor, concédeme dar fruto de paciencia. Entonces voy a contentarme y me voy a poner a orar, me voy a poner a cantar, me voy a poner a evangelizar a la vieja de adelante que no se calla. No sé, algo me voy a poner a hacer, pero voy a dar fruto. Y entonces empieza usted a dar fruto de paciencia. Y sale usted del banco. Disfruto de paciencia. Pero cuando llega a su casa y se da cuenta que su nene agarró un marcador y le hizo así su expediente de trabajo, ahí se le acabó la paciencia. La paciencia tiene que permanecer. Diste fruto de paciencia hoy, tienes que volver a dar fruto de paciencia mañana otra vez. Claro que ahorita le estamos sacando lustre al fruto de la paciencia, pero usted póngale nombre. Hoy tuve fe y mañana no. Es que tengo fe mira, yo tengo fe para decir que Dios me va a proveer, tengo fe, pero para creer que te va a sanar no tengo. No, la fe la tenemos que aplicar a todo. Tenemos que permanecer en el fruto. A ese fruto hay que cuidarlo. ¿Y cómo se cuida el fruto de fe? Por el oír. Si mi fe está debilitándose, me pongo a oír la palabra. Por el oír viene la fe, se fortalece la fe. Amén. Entonces, un señor un día iba caminando, saliendo él a caminar con sus discípulos en Mateo 21, 18 al 19. Él regresaba a la ciudad ese día y le dio hambre. Cuando vio la higuera junto al camino, se acercó a la higuera. Pero no halló nada en la higuera. La higuera solo tenía hojas. Y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Ha habido debates de aquí para allá y de allá para acá porque el Señor maldijo la higuera. De hecho, en uno de los paralelos dice que la maldijo literalmente. Y que cuando ellos regresaron ya la higuera estaba seca, hasta las raíces. De hecho, debaten hasta cómo será que sabían los discípulos que hasta las raíces que si escarbarían. Pero bueno, la gente debate por lo que quiere, ¿verdad? La cosa es que la higuera estaba seca. Pero, investigando en un diccionario que no es bíblico, dice, hacia febrero suelen, es que dice que la higuera
produce fruto 2 veces al año. Entonces yo puse un fragmento aquí de lo que encontré. Hacia febrero, dice, suelen aparecer en las ramas de la temporada anterior los primeros brotes de la fruta, que preceden, es decir, que se anticipan en unos 2 meses a que salgan las hojas, dado que estas últimas no salen hasta finales de abril o a principios de mayo. En consecuencia, o sea, en resumen, ¿va? Cuando la higuera está repleta de hojas, ya debería de tener frutos. El Señor vio la higuera llena de hojas y dijo, tiene hojas, hay fruto. Tengamos cuidado de que no nos pase eso a nosotros. ¿Qué significa? La gente que hace alarde de que tiene fruto, pero no tiene. Solo es pantalla, pero no hay fruto. Delicado, ¿eh? Porque el Señor va a bajar a inspeccionarte. ¿Sabe que la Biblia dice que nos hemos acercado al pastor y obispo de nuestras almas? ¿Y la palabra obispo qué le dije que significaba? Supervisor. Te has acercado al pastor y supervisor de tu alma. ¿Y un supervisor qué hace? Supervisa. Entonces, de vez en cuando te van a venir a supervisar a ti y a mí también. Y yo le pido a Dios tener fruto. Y no ser solo bla, 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 ¿va? Una pantalla de hojas. ¿Con qué se cubrió Adán y Eva cuando los descubrieron que estaban desnudos? Se descubrieron desnudos. ¿Con hojas de qué? Las hojas de higuera tipifican el alarde, el engaño. En inglés le dicen bluff. Es bluff. Puro cuento. Los frutos que tenía que entregar Israel. Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Tengamos cuidado, hermanos, porque a Israel le fue quitado el reino porque no produjo los frutos. Y ellos eran las ramas naturales y nosotros las injertadas. Y si no perdonó Dios a las ramas naturales, ¿será que nos va a perdonar a nosotros si no damos fruto? Yo pienso que deberíamos de ser expertos en frutos y que deberíamos de estarle pidiendo a Dios todos los días el agua de la palabra, el sol de justicia, para que alimente nuestra tierra y podamos dar los frutos que Él quiere, que Él espera de nosotros. Ahora bien, el fruto lleva un proceso. Porque si usted se va a Génesis, cuando fue hecha la creación, que cuando uno estudia esa parte de Génesis, está estudiando la parte de cuando uno se acercó a Dios por primera vez. Después dijo Dios, bueno, cuando usted lee los primeros versos, dice que Dios apartó las tinieblas de la luz. ¿Se recuerda usted de eso? Y eso es cuando usted salió de las tinieblas a la luz de Cristo. O sea, en esos versos está reflejado nuestro proceso. Y luego el Señor separó las aguas. Y eso es cuando el Señor ¿qué tipifican las aguas? La palabra de Dios, pero también corrientes doctrinales. Entonces el Señor separa las aguas de las aguas. Tú te acercaste a Dios, le abriste tu corazón a Cristo. Se hizo la luz en tu vida. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz. La luz llegó a tu vida, pero eso no quiere decir que ese día empezaste a dar fruto. Primero se tuvieron que separar las doctrinas que tú traías para que empezaras a conocer la doctrina verdadera. Salió la tierra en el tercer día y el Señor dijo, produzca la tierra hierba verde, que dé semilla. Árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde,
hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto. Entonces, al principio, estate tranquilo, no hay problema. El Señor te va a esperar en un proceso. No es que vas a dar fruto mágicamente. Pero tú hoy puedes proponerte llegar al tercer día y pedirle a Dios que Él en su infinita misericordia te permita empezar a producir el fruto que Él quiere. Porque al que no da fruto, lo cortan y lo convierten en vehículo de muerte. Deuteronomio 20:20 dice: solo los árboles que sabes que no dan fruto podrás destruir, le dijo el Señor a Israel, y talar, para construir máquinas de sitio contra la ciudad que están en guerra contigo hasta que caiga. ¿Qué hacen con el árbol que no da fruto? Lo cortan. Yo conocí un caso, hermanos, en esta iglesia, la esposa del pastor no comulgaba con la doctrina del esposo. O sea, ella era de otra denominación. Pero ellos se enamoraron y se casaron. Entonces, ella fue adoptada en la congregación del esposo, vamos a decir así. Pero ella no compartía. Ella no creía en muchas cosas. Entonces, ella se fue excluyendo y no participaba. Ella no participaba. Ella, pues tú la conocías porque si el pastor te invitaba a comer, pues ella era la que te atendía, ¿va? Y estaba en los cultos, pero ella no creía en las profecías, no le gustaba que la gente aplaudiera durante el culto, venía de otra doctrina. Y entonces un día se levantó una profecía que decía: sierva mía, dice el Señor, que si tú no das fruto, vas a ser cortada. Y todos nos imaginamos que se iba a morir la hermana. Pero fíjense, hermanos, que Dios cómo es, porque lo que le cortaron fueron las piernas. O sea, sí la cortaron. Yo no quiero esperar a que Dios me corte de ningún tipo de forma para dar fruto. Yo quiero darle fruto, el fruto que Él espera. Porque el que no da fruto se vuelve en arma de guerra. Se convierte en arma para matar a los hermanos. Como no da fruto y solo tiene obra de la carne, ¿qué va a hacer, hermano? ¿Se recuerda que le mencioné los niños llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina? Dentro de la congregación, un día deberíamos de estudiar ese tema. Dentro de la congregación, como la congregación es una familia, ¿verdad que sí? Con padres e hijos e hijas de Dios. Dentro de la congregación hay de todas las edades, no cronológicas, porque eso es evidente, de las edades espirituales, porque hay gente que puede tener 40 años de ser cristiano y seguir siendo un bebé espiritual. ¿Y en qué se lo notas tú que es bebé? En que siempre está popeado, vomitado, siempre hay que estarle cambiando el pañal. Es un bebé. ¿Y dónde me dejan los niños berrinchudos? Que hacen pataleta, que hacen berrinche. No, mamá, mira. Y se los encontrás jalándose el pelo. Son niños espirituales. Aunque tenga el hermano o la hermana 60 años, ¿verdad? Hay edades distintas dentro de la congregación. Y hay maduros. Hay maduros también. Yo siempre les pongo este ejemplo en damas cuando les hablo de esto y les digo, si el niño chiquito llega, digamos en una familia de 4 miembros, los padres, un niño de 12 y un bebé de 6, y llega y el de 6 años le mete un puntapié al papá en la espinilla. Hoy sí las encontraste conmigo. Y va y se lo regresa. ¿Verdad que no? Entonces, el adulto en la relación tiene que sobrellevar al niño. Por eso, mire, usted que está sirviendo, ¿cuántos están sirviendo aquí?
Cuando usted esté de guardia, cuando usted está sirviendo, le quiero contar que usted es el adulto de la relación. Y porque usted está portando su uniforme. Y el uniforme, le cuento que aunque usted se lo quite y lo lleve a lavar, lo lleva puesto, porque usted espiritualmente es un servidor de Dios. Pero más aún cuando estamos sirviendo, somos el adulto de la relación. Entonces, si se encuentra un niño berrinchudo y le mete una patada en la espinilla, sosiéguese, no se la vaya a devolver. Muestre por qué está sirviendo usted ya y el otro todavía no. Amén. Bueno. Solo los árboles que sabes tú que no dan fruto, los vas a destruir. Los vas a talar para construir con ellos armas. Entonces, tenemos que tener cuidado. Yo no me quiero convertir en arma para matar hermanos. Otra cosa que hacen con estos árboles es que los echan al fuego. Porque la Biblia dice que el que aborrece a su hermano es un homicida y no tiene vida eterna permanente en él. Y aborrecer y amar son dos lados opuestos y los frutos son del amor. Si tú no tienes los frutos del amor, tú vas a terminar aborreciendo a tus hermanos y vas a ser echado a las tinieblas de afuera. Ya tengo poco tiempo, pero ahora miremos para qué. Ahorita vimos qué pasa con el que no da fruto, ahora miremos con el que sí da. El fruto que tú das sirve para comer. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Entonces viene Dios y es tan lindo que tú comes del mismo fruto que tú produces. Porque tú eres amoroso con alguien y te devuelven en amor. Tú tienes paciencia con una persona y esa persona es paciente contigo también. Yo me doy cuenta en mi relación de pareja con mi esposo, que a veces yo me he mostrado paciente con él porque él es bien paciente conmigo. Y entonces yo digo, bueno, él sembró eso y eso cosecha. Entonces tú comes del fruto que tú siembras. Pero aunque los frutos son de Dios, Él nos permite a nosotros comer de ese fruto. El fruto no solo sirve para comer, el fruto sirve para sembrarlo. Porque cuando tú siembras el fruto, cuando tú siembras esa cosa en la que te estás esforzando, como todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Eso te viene de regreso. Y empiezas tú mismo, que antes eras 10 centavos de paciencia, ahora ya tienes 20 centavos de paciencia. Y el fruto se empieza a reproducir en ti mismo. Y tú que antes tenías tu fe pequeña, ahora tu fe ya no es tan pequeña, ya creció otro poco más. Y el fruto se empieza a reproducir en ti. El fruto sirve para sanar. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto. Esa es otra de las evidencias de que los frutos son 12. Dando su fruto cada mes y las hojas del árbol eran para sanidad. El fruto trae sanidad, porque cuando yo soy amoroso con los demás, estoy sanando sus almas. Qué lindo es el fruto de Dios en nosotros. El fruto también sirve para que Dios coma. Y al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. ¿Por qué Dios envió a la viña a recoger el fruto? Porque el fruto procede de Dios y es de Dios. Para Él es que nosotros fructificamos. De esa cuenta, en esta cita, dice que nosotros atraemos a Dios con los frutos que tenemos. ¿Cuántos aquí quieren atraer a Dios? En lo que van pasando mis hermanos de la alabanza. En Cantares 4:16 dice, viento del norte despierta, viento del sur ven, sopla sobre mi jardín o huerto, dependiendo de la versión que usted esté leyendo.
esparzan su fragancia y prueben su fruto. Gloria a Dios, ahí estamos. Y pruebe sus frutos exquisitos. Entonces el fruto se vuelve atrayente de Dios. Será importante ser expertos en la fructificación. No solo nos va a mantener alejados de una doctrina falsa, no solo nos va a mantener vacunados contra que nos quieran engañar y meternos en una doctrina de error, sino que también Dios va a ser atraído hacia nosotros. Un montón de puertas se nos van a empezar a abrir porque cuando nosotros fructificamos, entonces otras personas nos devuelven el fruto que nosotros les hemos compartido. Cuando tu fe va creciendo, por ejemplo, las cosas se empiezan a mover a favor tuyo porque la fe mueve la mano de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No piense que quien se hinca a pedirle algo a Dios sin fe lo va a recibir, dice la Escritura, también en Santiago. Es necesario que el que pide crea que Dios se lo va a dar. Esta es una noche para pedirle todos a Dios de los frutos del Espíritu para nosotros, porque el tiempo de la revisión está cercano. Va a haber una cosecha final, dice la Biblia. Y yo quiero estar cargada de fruto. Y cuando tú estés lleno de fruto, no te vayas a asustar, pero entonces van a venir a podarte para que des más fruto todavía. Recuérdate que la zarza que no da fruto es arrogante. Pretende cubrir a los demás sin tener cómo. ¿Por qué no pasas? Tú que anhelas. Recuérdate que las señales siguen a la palabra. Y esta señal te acompañará. Yo declaro que tú eres plantío de Jehová. Yo declaro que tú estás sembrado junto a las corrientes de agua. Que tu fruto lo vas a dar en su tiempo, no como esa higuera que tenía hojas pero no tenía fruto. Yo declaro que tú vas a tener fruto para alimentarte a ti mismo. Y así como dicen nuestros hombres de ofrendas, ¿verdad? De lo recibido de tu mano, Dios, es que te damos. Así, del fruto recibido, nosotros vamos a tener para alimentar a Dios. Tú eres labranza de Jehová. Y hoy tú le vas a decir al Señor: sopla viento del norte, del sur, del este, del oeste, que se desprendan los aromas de mi huerto y que lleguen hasta mi amado esos aromas. Ven, Señor, y come del dulce fruto, porque yo renuncio a todo fruto agrio y amargo. Yo renuncio a darte amargura, Señor. Recuérdese que lo agrio lo escupió Él en la cruz de su boca, y yo no quiero ser escupida, yo no quiero ser tibia. Yo no quiero involucionar. Quiero ser bienaventurada. Aquella cita que leímos decía: el que anduvo en camino de los impíos se detuvo en camino de pecadores y se sentó en silla de escarnecedores. Esa es una involución antiatrio, ante lugar santo, ante lugar santísimo. ¿Qué hizo primero? Se acercó a los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los cristianos que no están bien portados. ¿Qué hizo después? De involucionar acercándose a los impíos, se acercó a los pecadores, a los que no son cristianos, para finalmente terminar burlándose del evangelio, porque escarnecedor significa burlador. Anduvo, se detuvo,
y se sentó. Antiatrio, antilugar santo, antilugar santísimo. Pero el que hizo lo contrario, el que se mantuvo junto a las corrientes de agua, es un árbol que lleva su fruto a su tiempo. Es la doctrina, es la palabra, es las corrientes de agua las que te van a mantener sano como árbol de justicia que tú eres. No picotees por aquí y por allá la doctrina. Mantente en tu doctrina sana que Dios te dio. No necesitas otra doctrina. No necesitas ir a otro lado. Dios te ha guardado en este lugar. Guarda el fruto dulce que es de Dios. Guárdalo para Él. Compártelo con los que tú amas. Consúmelo, porque ¿quién plantó una viña y no comió de su fruto? Es para ti también. Mira qué lindo es el Señor con nosotros. No falta el jueves, le voy a ir explicando uno por uno cuáles son los frutos, para que los conozcamos a ciencia y a conciencia. Para que se queden grabados en nuestro corazón y no se nos olvide que tenemos que ser pacientes, que tenemos que tener fe, que tenemos que caminar en verdad, en justicia, que debe haber fruto de labios en nuestra boca, que tenemos que tener mansedumbre, que tenemos que tener dominio propio, amor, fe, bondad, benignidad. Los vamos a conocer, los vamos a aprender y los vamos a empezar a cultivar. Qué hermoso el huerto que el Señor te está regalando. Es hermoso tu huerto que tú vas a empezar a cultivar en tu tierra, porque la Biblia dice que tú eres buena tierra. Yo declaro que tu tierra es buena, es abonada, es fértil, que recibe la semilla con hambre, que la permite que germine, que crezca, se fortalezca y lleve mucho fruto. Hoy serás llamado Efraín, porque Efraín significa doblemente fructífero. Hoy serás llamado Efraín. Fruto, fruto, fruto que abunde en tu cuenta allá en el cielo. Fruto que abunda, que abunda, que abunda. Recibe, recibe, porque esta es la clave que va a hacer que muchos salgan de donde están, de lo que no han podido salir. Oh, qué hermosa eres, tierra amada. Eres tierra fértil. Eres aquella tierra que cuando llueve se siente el aroma de una tierra sana. Qué hermoso es lo que Dios está labrando. Veo la mano de Dios agarrando los terrones de tierra y suavizándolos. Y están ya húmedos, no están secos. Y Él está suavizando tu tierra ahora. Recibe, recibe esa suavidad para recibir la palabra. Recibe, recibe, recibe. Dice el Señor, a nadie he desechado. No entre duda en tu corazón que tú no has dado fruto, dice el Señor. Porque aunque no lo hayas hecho, a partir de hoy, yo voy a empezar a trabajar eso en ti. Si tú me crees, recibe la semilla. Recibe esa semilla. Recibe. Dios te está dando sin medida hoy. El único que pone el límite eres tú. De toda clase de árboles, de toda clase de frutos y hortalizas hay hoy en tu huerto. Recibe Iglesia, la semilla. La Vid Verdadera. Ministerio Ebenecer. Cultívala. Antigua Guatemala. A partir de hoy, cultívala, créelo. Presentó su programa. Créelo. La Biblia, Qué fiel y hermoso verdadera. lo que el Señor está.
Iglesia, la vid verdadera. Ministerios Ebenecer, Antigua Guatemala. Presentó su programa, La Biblia, fiel y verdadera.